Su madrastra lo quiso matar y quemó la casa donde vivía. Años más tarde, él la visitó y esto pasó. Amor, se me rompió la fuente. Se viene el bebé. Sí, querida, estoy pidiendo un taxi. Llegaremos en 15 minutos al hospital. Espero que no haya mucho tráfico, mi amor. Tú tan solo mantente tranquila. Todo saldrá bien. Eran las palabras que Rodolfo le decía a su esposa Mercedes. Rodolfo era un hombre humilde, muy trabajador que vivía en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en un pequeño lugar llamado Bragado. Rodolfo y su esposa llegaron al hospital muy rápido. En solo unos minutos Mercedes comenzó a tener complicaciones en el parto. La razón es que la sangre de la madre y el bebé eran diferentes. Entonces el cuerpo de Mercedes estaba tratando de repeler al bebé. Pasaban las horas y Rodolfo estaba muy inquieto, preocupado por la salud de su esposa e hijo. Al pasar ya 3 horas y ser las 4 de la tarde, salió un médico de la sala de emergencias donde Mercedes se encontraba. Señor, lo siento mucho, pero solo pudimos salvar a su hijo. Su esposa falleció. Eran las palabras tan desgarradoras del doctor hacia Rodolfo, quien con solo escuchar el mensaje se arrodilló y se quebró en llanto. Pasaron 5 años desde aquel trágico suceso y Rodolfo, como un padre trabajador, salió adelante con Matías, su pequeño hijo. Y a pesar de tener a su pequeño, quien era su amigo fiel, Rodolfo se sentía muy solo y desanimado por no tener a su amada Mercedes a su lado. Un día, en una reunión familiar, conoció a Rebeca, quien era amiga de una de sus primas. Al conocerla, Rodolfo se quedó sorprendido por el parecido físico que tenía con Mercedes. Ellos se enamoraron y comenzaron a salir. Pocos meses después, Rodolfo se casó con Rebeca. Matías era un niño muy bueno, pero también era un niño muy desordenado, por lo que muchas veces Rebeca, su madrastra, se enojaba con él, tratándolo de una manera muy fea. Varias veces le golpeaba, le insultaba y todo esto mientras Rodolfo se encontraba en el trabajo, por lo que Matías no podía hacer nada solo más que llorar y ocultarse debajo de su cama. Era lo que le brindaba alivio por las noches. Matías buscaba la manera de contarle a su papá todo lo sucedido, todo lo que pasaba en casa cuando él se encontraba trabajando. Lastimosamente Rebeca le amenazó con pegarle muchas veces y más fuerte si es que él se quejaba con su padre. Tanto era el dolor que Matías sentía por los golpes y también por los insultos que su madre cada día le decía. Él sigilosamente creó un pequeño túnel, quitando una reja de la tubería vieja y tapando con una tabla de madera que quedaba invisible. Era su escape secreto. Aquel túnel conducía desde la cocina de su casa hacia la calle, y así él se podía escapar de su madrastra cuando ella le perseguía para pegarle. Matías aprendió muy rápido. Él ya no se portaba mal y además nunca lo hizo. Simplemente era un niño un poco travieso como todos. Pero las agresiones contra él no cesaban. Él, en su mente frágil de niño, pensaba: si me estoy portando bien, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces cuando Rebeca lo golpeaba, él le decía: pero yo estoy siendo ordenado y me porto muy bien. ¿Por qué me pegas? Eran las tristes palabras que el pequeño niño le decía a su madrastra cuando ella le agredía. Por falta de dinero, Rodolfo salió de Bragado hacia Buenos Aires, donde ahí le iba a esperar un amigo. Ambos iban a salir rumbo a Chile e iban a trabajar por un periodo de algunos años sin saber lo que iba a pasar con su hijo. Rodolfo habló con su esposa y le comentó que iba a salir de viaje al extranjero por el tiempo que necesite ahorrar, para así poder pagar los gastos de la casa y posiblemente tener una mejor vida. Matías
No creía que su papá se iba a ir y él tenía que vivir con su madrastra por mucho tiempo. En ese entonces Matías tenía 8 años y él se volvió muy inteligente. Por la misma situación en la que vivía, le hizo ser talentoso con sus manos y así, las veces que escapaba de su casa para evitar a su madrastra, él se dedicaba a vender pulseras artesanales, donde generaba algunos ingresos. Un día, el pequeño chico, cuando se levantaba por las mañanas, escuchó a su madrastra hablar por teléfono y decir que iba a matarlo. Él se puso muy nervioso por lo que había escuchado. No sabía con quién ella estaba hablando, pero sabía que tenía que salir de ahí. Temprano por la mañana, como a las 4 a.m., escuchó un sonido de agua y no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando él bajó las escaleras, notó que Rebeca estaba vaciando gasolina por toda la casa. Sin pensarlo 2 veces, Matías salió en un pequeño escape y así se fue de su hogar. A la mañana siguiente, al ver por la ventana de una de las tiendas cerca de su casa, se enteró de que su hogar había sido quemado. Él estaba muy pero muy triste por todo lo sucedido y también se sentía impotente por no saber qué hacer, ya que su padre no estaba y él se encontraba prácticamente solo. Gracias al trabajo emprendedor que éste había hecho durante un tiempo vendiendo pulseras artesanales, pudo ahorrar un poco de dinero y así comprar algunas cosas para comer. Sin embargo, sabía que no iba a poder vivir solo, así que averiguó que había un albergue en la ciudad de La Plata. Gastó todo lo ahorrado en un viaje hacia allá e ingresó a aquel albergue. Matías sobresalió entre todos los niños. Era un niño muy inteligente y a sus 8 años leía libros que resultaban complicados para la gente adulta. Un día, una familia proveniente de Francia llegó a aquel albergue. Ellos eran directores de una agencia de talentos alrededor del mundo en varios países y tenían a cargo a varios albergues muy grandes. Ellos notaron algo muy especial en Matías. Al verlo vieron a un niño de solamente 8 años leyendo una enciclopedia lingüística y se encontraba aprendiendo palabras de otros idiomas, lo cual le resultó muy curioso a esta familia francesa. Ellos amablemente preguntaron a Matías si le gustaría conocer el mundo y este le dijo que sí. Ellos también le preguntaron si estaría dispuesto a aprender francés y por supuesto que este contestó que sí. Matías se fue a vivir a Francia. Se sentía muy impotente, muy triste al dejar a aquel país, Argentina, y también dejar el lugar en donde nació. Pero él, siendo un niño solamente de 8 años, no pensaba en otras opciones. Matías se sintió muy a gusto con su nueva familia. Lastimosamente, su padre adoptivo, el famoso empresario Robert Leporte, falleció y la famosa empresa de ropa que él dirigía fue como herencia para Matías. Él se quedó atónito teniendo solamente 16 años. Logró ser una persona muy adinerada y uno de los planes de su padre adoptivo era poner una sucursal en Argentina. Cuando él escuchó el nombre del país, recordó todo. Recordó a su papá, recordó que él no tenía una madre, recordó que Rebeca, su madrastra, era quien siempre le golpeaba. Al recordar dichos sucesos, se sintió muy triste por todo lo que había pasado antes. Tuvo mucha nostalgia por haber salido de Argentina, pero no se arrepentía de nada en ese momento, ya que pensó que era una de las pocas alternativas que él tenía, siendo en ese entonces un niño de 8 años. A la semana siguiente salió rumbo a Argentina. Él trabajaba en Buenos Aires, pero tenía planeado otras cosas. Él también sabía que nadie le iba a creer que Rebeca había ocasionado un incendio hace 8 años, por lo que él contrató un agente especial y le contó todo lo sucedido. Le llevó al lugar de dicho suceso. Con mucha tristeza se dio cuenta que su hogar no estaba. No sabía qué había pasado con su padre, ni siquiera con Rebeca. El agente le pidió a Matías que él vaya al registro nacional y se identifique. Cuando él llegó a dicho lugar, encontró la noticia que él se registraba como difunto.
Las autoridades no creían que él era un niño difunto. Así que tuvieron que hacerle una prueba de ADN para saber si los datos de nacimiento eran los mismos que él tenía. Y efectivamente, él siempre estuvo vivo. Los trabajadores de dicha institución le brindaron información de su padre, dónde se encontraba viviendo, y de su esposa Rebeca, donde rápidamente se dirigió a ver a su padre. Al tocar la puerta de su casa, él le recibió, y al verlo, se quebró en lágrimas, ya que sabía que era su pequeño, que todos decían que estaba muerto. Matías explicó todo lo que estaba haciendo y que su madrastra era la culpable de todo. Así que mostró las pruebas y evidentemente todo era cierto. Rodolfo no podía creer con quién estaba viviendo. Una asesina. Rebeca se fue a la cárcel por maltrato infantil e intento de asesinato. Matías siguió volviéndose exitoso y pudo comprarle un hogar muy cómodo a su padre, y nunca más su padre tuvo que trabajar y salir del país. En cuanto a Rebeca, ella fue condenada a muchos años de prisión por maltrato infantil y por intentar asesinar al pequeño Matías, y nunca más se volvió a saber de ella. Esperamos te haya gustado esta historia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.